Hoy vamos a hablar del comercio formal e informal, por lo cual es necesario que conozcamos ambas definiciones. El trabajo informal es todo aquel que no está sujeto a una legislación. Como tal, no tiene una cobertura de protección social, mientras que el trabajo formal es todo lo contrario. Este sí cuenta con prestaciones de ley y sujeto a legislaciones que deben cumplir las empresas. Conociendo estas definiciones, se realizó un pequeño recorrido en la colonia de San Rafael Atlixco, delegación Tláhuac, en la cual se encontraron cerca de 136 comercios, de los cuales se reconocieron 48 formales y los otros 88 informales, por lo que se podría decir que el 64.8% de las personas tienen un trabajo informal y solo el 35.2% tiene un trabajo formal. Estos a su vez se dividieron en las siguientes categorías: tiendas 35, que ocupa el 25.73%, los puestos de comida, que son 68, ocupan el 50%, la tecnología 5 puestos, ocupando 3.67%, belleza 15 puestos, ocupando el 11.02%, lo que son carnes 18 puestos, ocupando 13.23%, ferreterías 7, ocupando el 5.14%, mini super 6, ocupando 4.41%. Escuchando estas estadísticas podemos decir que la mayoría de las necesidades que se tiene es de alimentos, los cuales son básicos para la vida cotidiana. También podemos acercarnos a algunos locales y poder preguntar el cómo se abastecen para vender sus productos, los cuales nos comentaron que en cuanto a alimentos, estos van a la central de abastos, pues el producto que obtienen de ahí es más barato, ya que ellos lo compran directamente de los agricultores, y para la cuestión de la tecnología lo adquieren en el centro, pues ahí el producto es muchísimo más barato, esto debido a que es traído desde China. Para poder entender la dimensión que ocupa China en la exportación de México, este aporta un 20% al país. Ahora bien, algunas de las razones por las cuales se da el comercio informal son las siguientes. Impuestos. El tener impuestos altos hace que las empresas ocupen mano de obra informal y que no paguen los mismos. Otro caso parecido es con los colaboradores, pues su salario se ve disminuido por el descuento de impuestos, obligándolos a buscar la informalidad, donde no sucede esto. El salario. El no tener un mayor ingreso hace que las personas busquen un medio para aumentar el salario que perciben, pues sus gastos demandan un mayor ingreso económico. Al ser el pilar de sus familias, no les permite quedarse en un estado de confort. La falta de empleo. El mercado laboral cada día requiere más estudios para poder ingresar en algunas empresas y poder contar con un sueldo competitivo, lo que causa que las personas no puedan conseguir trabajo, orillando a crear negocios como las tienditas, puestos de comida, etc. Los ingresos es otro factor. Genera un mayor ingreso. En algunos casos no es necesario el que estudien para poder percibir un mejor sueldo, ya que hay negocios informales que generan grandes ganancias, lo cual motiva a las personas a crear este tipo de actividades laborales. Una estadística que nos comparte el INEGI es que el 54.2% de las personas están en un trabajo informal en México. Al conocer estos datos, se puede notar que los trabajos informales tienen un gran efecto económico en las finanzas públicas, pues estos dividen sus gastos, provocando que una parte se dirija a la informalidad y otra a la formalidad. Así, solo muy pocos de los recursos retenidos pueden ser aportados a mejorar los servicios de inversión pública, como son seguridad, mantenimiento de carreteras, servicios de luz y agua, creación de trabajos, entre otros. Para que se pueda entender un poco mejor cómo son los ingresos que se aportan a las finanzas públicas, del 100% de estos, solo el 76% son ingresos formales y el 24% informales. Si el 54% tiene un trabajo informal y este solo aporta el 24% al financiamiento público, entonces podríamos decir que 3/4 partes del 54% no aporta directamente. Ante esta situación, seguimos indagando y otra pregunta que no dejamos al lado fue los problemas que han tenido al poder comprar sus artículos y cómo han hecho para resolverlos. Algunos nos comentaron que su mayor reto fue cuando empezó la pandemia del COVID, pues había locales cerrados y mucho desabasto de artículos, haciendo que subieran de precio y que no pudieran comprar las cantidades que siempre adquirían, aunque hubiera demanda.
no alcanzaba para su compra. Esto también les afectó en sus ingresos. Al no vender mucho, estos bajaban y no tenían para comprar sus necesidades básicas. La solución que le dieron a esta problemática fue gastar menos aún. Pasaron de comer 3 veces al día a solo 2. Este factor de las ventas también sucede en días normales, pues no es seguro que se tenga una venta de cierta cantidad que asegure su ingreso para sus necesidades, ya que es muy volátil el flujo de gente y que se gaste todos los días la misma cantidad de dinero. Ahora que conocemos un poco más del trabajo informal, daremos algunos puntos de la importancia de contar con un trabajo formal. Una ventaja de poder contar con un empleo formal es el poder tener un salario estable, prestaciones de salud y oportunidades de vivienda. También te da la oportunidad de ahorrar para el retiro. El salario estable te permite tener un ingreso fijo, lo que no afecta a los intereses de la familia, a diferencia de un trabajo informal, que si no les va bien en sus ventas no tendrían un ingreso. Las prestaciones de salud son otro punto muy importante en el trabajo formal. Estas te garantizan que tengas una cobertura en cualquier momento. En el trabajo informal no es así. Si las personas se enferman, el acceso a la salud es más difícil, pues los gastos de estas son más altos y la mayoría no contemplan un ahorro para los mismos. El poder tener una vivienda con un trabajo formal es más sencillo, pues con ayuda de algunos programas como Infonavit puedes adquirir una casa, construir o remodelar. También te permite generar un fondo de ahorro que te servirá para tu retiro. Una pequeña parte de este es aportado por el empleador, pues el dinero que vayas acumulando te servirá en caso de que ya no trabajes. Como podemos observar, hay demasiado comercio informal en esta localidad. Aunque los ingresos no son de pobreza absoluta, se tiene pobreza relativa, pues no todas las personas tienen acceso a las necesidades básicas que deberían tener, como lo es educación, entretenimiento, cultura, salud, etc. Por medio de la mercadotecnia, se podrían crear campañas en donde existan días en los cuales se promueva la venta de sus comercios para impulsar sus ventas. También hacer asesorías donde se les pueda dar información de cómo manejar sus recursos e inversiones para que puedan hacer sus comercios formales y a su vez generen ingresos que ayuden a la economía para que estos mismos ayuden a la inversión.